Continuamos en El Mundo Ahora, la franja de France 24 en la que actualizamos las principales noticias del día. Soy Valentina Torres Sánchez, vamos a revisar los titulares. Al menos 30 personas murieron a causa de bombardeos israelíes en la franja de Gaza. Se trata del ataque más mortífero desde la firma del acuerdo de cese del fuego y se produce cuando Estados Unidos había anunciado la entrada en vigor de la segunda fase que implicaría la reapertura del paso de Rafah este domingo. En Irán, el presidente Masoud Pezeshkian señaló a Donald Trump, a Benjamin Netanyahu y a Europa como responsables de avivar las tensiones en medio de las recientes protestas en el país. Pero al tiempo llamó al gobierno a escuchar las peticiones de los manifestantes, mientras se vive una tensa calma por las amenazas de un posible ataque estadounidense. Continúan las reacciones tras la propuesta del gobierno encargado de Venezuela de una amnistía general que beneficiaría a los llamados presos políticos desde 1999. Desde la oposición elogiaron la iniciativa como un avance. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, detalló que la medida no aplicará para asesinatos o delitos de narcotráfico. Tenemos análisis. Comenzamos este informativo hablando de Gaza. Son al menos 30 los muertos por ataques israelíes en el enclave palestino. Los bombardeos, los más mortíferos desde que se firmó el acuerdo de cese del fuego, fueron perpetrados en Ciudad de Gaza y Han Yunis. Esto mientras que Estados Unidos anunció la entrada en vigor de la segunda fase de este proceso de alto el fuego, que implicaría la reapertura del paso de Rafah este domingo. En medio del frágil alto el fuego, Israel llevó a cabo sus ataques aéreos más mortíferos de las últimas semanas en la franja de Gaza. El alto el fuego es una farsa, pero en realidad no hay ningún alto al fuego. En realidad hay ataques, hay mártires, hay heridos, hay destrucción. Esta es nuestra situación como gazatíes. Estábamos durmiendo en nuestra casa y era un lugar seguro, no había nada allí. No había combatientes alrededor ni armas. La mayoría eran niños que estaban dormidos. Un bombardeo contra un centro de policía de Hamas y apartamentos en Ciudad de Gaza, así como otros ataques contra tiendas de campaña en Han Yunis, mataron a decenas, según autoridades sanitarias del enclave. No hay alto el fuego. ¿Dónde está el alto el fuego? Pueden ver a los mártires con sus propios ojos. Una familia de 10 personas, la mayoría niños y personas mayores. Solo oímos hablar del alto el fuego, pero en realidad no existe. Tel Aviv afirmó que los ataques eran represalias a un incidente ocurrido el mismo viernes, cuando tropas identificaron hombres armados saliendo de un túnel en Rafah, en el sur de Gaza. Tanto Israel como Hamas se acusan mutuamente de violar el alto el fuego. La siguiente fase del plan de Trump incluye cuestiones complejas como el desarme de Hamas. También contempla una mayor retirada israelí de Gaza y el despliegue de una fuerza internacional en el territorio palestino. Incluiría a una reapertura limitada el domingo del cruce de Rafah, fronterizo con Egipto. Seguimos con noticias de Medio Oriente. Este sábado reapareció el líder supremo Ali Khamenei después de semanas desaparecido en medio de las protestas marcadas por la represión y de las renovadas amenazas de Estados Unidos de abrir un conflicto con Irán. En tanto, el presidente iraní volvió a culpar la injerencia externa del derramamiento de sangre en las movilizaciones, mientras la población aguarda con incertidumbre los próximos acontecimientos. Marta Moya con la historia. Señales que evocan una tensa calma un día más tarde de que Donald Trump dijera que Irán... Puedo decirlo, quieren llegar a un acuerdo. El líder supremo de la República Islámica, Ali Khamenei, hizo su primera aparición pública tras semanas de protestas, represión y amenazas. Junto a su hijo, ambos estuvieron rezando a la tumba del fundador de la revolución iraní, el Ayatollah Khomeini, una imagen de unidad, en un momento en el que el régimen, según Washington, está en sus horas más bajas desde 1979. Por su parte, el presidente del país persa volvió a denunciar la injerencia externa durante las movilizaciones, aunque hizo un llamado a escuchar los reclamos sociales. Ya sea Trump, Netanyahu o los europeos, todos ellos buscaban provocar, crear división y armar, y arrastraron a una serie de personas inocentes con esta corriente. Las echaron a las calles y las incitaron a que este país debía ser destrozado, para crear conflicto y odio entre la gente, para crear división.
El jefe del ejército iraní, Amir Hatami, declaró que sus tropas están en estado de máxima alerta. Las Fuerzas Armadas de la República Islámica de Irán cuentan con filas y filas de comandantes, generales, oficiales y soldados que defenderán este país hasta el último momento. Y en Teherán, vallas publicitarias con ataúdes y banderas de Israel y Estados Unidos acompañan la consigna «Cuidado con sus soldados». En paralelo, un buque de guerra estadounidense permanece en el puerto israelí de Eilat. Y en los últimos días, el portaaviones que encabeza la Armada de Washington en la región recibió nuevos insumos en el mar Arábigo. Mientras el canciller iraní clamó por unas negociaciones de igual a igual, sin amenazas, la incertidumbre carcome a una sociedad ya hostigada por la depreciación de la divisa local y la inflación. En Pakistán, este sábado, al menos 88 personas perdieron la vida en medio de enfrentamientos entre la policía, el ejército y los separatistas armados de Baluchistán. Al menos 10 de los asesinados son civiles. Los hechos se registran luego de que ayer murieran 41 militantes del grupo separatista en medio de redadas de las autoridades. Ampliamos en el informe. La bautizaron como Operación Herov y se trata de una contraofensiva llevada a cabo por el Ejército de Liberación de Baluchistán en 14 ciudades de la región suroriental de Pakistán. Ahora decenas de víctimas mortales se agolpan, fruto de los combates contra los efectivos del gobierno. Escuché el sonido de los disparos y en cuanto mi primo salió de casa, le alcanzó una bala. En Zairab, donde vayas, encontrarás a estos atacantes, como si nadie les obligase a rendir cuentas. Por ello, la huida de los habitantes de esta región vino en masa. En la mezquita se anunció que todos debían marcharse el día 5, así que todos se marcharon. Un anuncio que, según los damnificados, vino del gobierno ante las tentativas del ejército pakistaní de intervenir en la zona. Pero según Islamabad, la evacuación se da por factores atmosféricos. En todos los valles a lo largo de la frontera afgana, unos 6 o 7 valles, hay fuertes nevadas y comienza la migración. El ejército ha suspendido las operaciones de inteligencia durante años. No se prevé ninguna operación allí. Esta migración es un asunto rutinario. Una presunta operación por parte del gobierno que deja hospitales llenos y éxodos. Desde hace 2 décadas, Baluchistán es escenario de una insurgencia que lucha por la independencia de la región, limítrofe con Irán y Afganistán, rica en minerales. Pero hasta este fin de semana el conflicto no había cruzado una línea tan mortífera. Cambiamos de tema, vamos a Venezuela, donde hay expectativa luego de que el viernes la presidenta encargada anunciara ante la Asamblea Nacional una ley de amnistía como parte de un proceso para, según ella, unir al país y cerrar heridas. Una normativa que beneficiará a los llamados presos políticos desde 1999. Al tiempo, informó del cierre de la polémica prisión del Helicoide, que será transformada en un escenario deportivo. Esto cuando se informó extraoficialmente que llegaría a Caracas la encargada de negocios de Estados Unidos, Laura Dogu, para comenzar el proceso de apertura de la misión diplomática del país en Venezuela. Para analizar este panorama, conectamos con Rubén Chirino Leáñez, él es presidente de la consultora venezolana Meganálisis. Yo le doy la bienvenida a France 24, empiezo preguntándole qué hay detrás de esta ley de amnistía y cómo llega la oposición, porque al hablar de amnistía en términos literales, pues se da a una persona que ha cometido delitos. ¿Están los opositores de acuerdo con ella o lo realmente importante pues es lograr la libertad de todos esos llamados presos políticos? Hola Laura, un gusto, un placer. Mira, el tema de la ley de amnistía, cómo es recibida por los venezolanos, es recibida como un deseo que desde hace mucho rato está allí, excitando y teniendo a los venezolanos al borde de una angustia constante. Si es por algún tipo de reconocimiento de delito, ya eso queda en segundo término. Los venezolanos quieren que los presos políticos estén en libertad, un 85.25% así lo piensa Valentina. Los venezolanos desean que se desmonte el aparato represor, amedrentador, que desde la estructura del régimen se ha desplegado por muchos años. Es visto como un retroceso de este aparato. Esta ley de amnistía llega en un momento importante para el país. Denota, obviamente, que hay fuerzas
muy grandes que hacen que un sistema de gobierno que hasta hace poco, 3, 4 semanas, estaba completamente atornillado en el poder, desatado en los temas de persecución y represión, de buenas a primeras, y obviamente no es de buenas a primeras, es bajo una gran presión de los Estados Unidos, debe implementar una ley que también coloca pues, en un cuestionamiento profundo dentro de lo que es la visión del chavismo, la figura de Diosdado Cabello, quien ha sido el abanderado de mucho de este temor que hoy ha envuelto al país. Llega un momento crucial, llega en un momento clave, denota la gran debilidad y fragilidad que tiene el chavismo frente al poder de los Estados Unidos, satisface un deseo importante de los venezolanos, 85.25% de estos desean estas liberaciones, nutre un ambiente de posibilidad de expresión de muchos venezolanos, llena el escenario político de voces que han estado detenidas, llena el escenario militar de militares que han estado detenidos. Es una coyuntura importante. El cierre del helicoide es también algo icónico, fundamental, que hasta hace 2 meses el gobierno chavista lo utilizó de manera sarcástica con los venezolanos como lugar de celebración de la Navidad, lleno de luces, drones, de colores. Hablamos de a mediados de diciembre y ya hoy es anunciado que va a ser cerrado y convertido en algo completamente distinto. Sin lugar a dudas, esto es importantísimo para la sociedad venezolana. Sí. La sociedad venezolana se va a reactivar, va a poder tener pruebas fehacientes de que el miedo se está venciendo, y la llegada de la encargada de negocios, Laura Dogu, es importantísimo. Hablamos de una persona que tiene una amplia y vasta experiencia en temas de contextos muy, muy complicados, sí, y llega a un país bastante difícil de abordar. O sea, sí, volvemos justamente a lo que significa transformar el helicoide en un escenario deportivo. ¿Qué va a pasar de ahora en adelante? ¿Cómo se puede analizar esta decisión del gobierno? No, sin lugar a duda, Valentina, es un golpe fuerte para el gobierno chavista. Este es un gobierno, y todos los que nos escuchan, que se ha sostenido en el poder sobre la base del terror. Para colocar en contexto un poco, más del 83% de los ciudadanos sienten y perciben entre el 6 y el 11 de enero, que fue nuestro último estudio de opinión, que podían ser detenidos por expresarse públicamente en contra del chavismo. Es un gobierno que persigue, Valentina, a las personas que colocan un estado de WhatsApp adverso al gobierno chavista. Ha detenido personas por quejarse por una mala distribución del gas doméstico y condenadas a 15 años de cárcel por eso. El hecho de que el helicoide representara el ícono del terror en forma física, el lugar donde amedrentar y donde torturar era una realidad, y que tengan que desprenderse de esa herramienta psicológica y realmente horrorosa en derechos humanos, que significa la tortura y la detención sin ningún tipo de basamento, es un golpe para un sistema que ha dependido de la existencia del temor. Al desaparecer el temor de la sociedad, al desaparecer el helicoide, al desmontar toda la estructura que persigue y amedrenta, verás nuevamente a los venezolanos, a estos 80% que te menciono, incluso hasta el 90%, exigiendo reclamos por mejor calidad de vida, por cambio de sistema, por elecciones prontas, exigiendo mejoras. Y eso es lo que hasta ahora había evitado el chavismo. Por lo tanto, el cierre del helicoide es un golpe muy, muy importante sumado a los que ha venido recibiendo desde el punto de vista de lo que es icónicamente el terror en el país. Pues, señor Chirino, importantísimo. A usted muchas gracias por su análisis y por compartirlo con nosotros en France 24.
Gracias, Valentina. Un gusto, un placer, que esté bien. Nosotros justamente vamos a estar muy pendientes de lo que pasaría con esa normalización de las relaciones, con la posible llegada de Laura Dogu, la enviada especial estadounidense, para reabrir la representación en Caracas. Así cerramos este informativo. Ustedes, gracias por su sintonía.